Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Fernández, soy redactor jefe de la publicación Silicon Week y en esta ocasión estamos debatiendo sobre todas las tecnologías que rodean al cloud computing en sus distintas modalidades, ya sea nube privada, nube pública y después la nube híbrida. Obviamente está marcando una revolución en el mercado, el cloud computing, y bueno, pues las analistas no dudan en señalar que se pueden considerar como pues referentes, como ya lo hicieron en su momento el mainframe o el modelo de cliente-servidor. Precisamente, bajo mi punto de vista, el modelo de cliente-servidor ha evolucionado hacia el cloud computing y el cloud computing, la nube, está eliminando todas esas barreras, todas esas limitaciones que tenía en su momento este modelo de cliente-servidor. Así que las empresas están afrontando el reto de evolucionar hacia el cloud computing desde una infraestructura que tenían muy estática, y la nube precisamente lo que hace es eliminar, ser mucho más dinámica, y cuando hablo de dinamismo me refiero a características como la escalabilidad, la fiabilidad, la eficiencia, el rápido despliegue de nuevos recursos. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestros invitados de hoy, que son los que realmente van a tratar estos temas y van a explicar en profundidad cómo está el cloud computing en la actualidad. Tenemos con nosotros a John Thurburn, Systems Engineer Manager en Citrix. También está con nosotros José Morales, Systems Engineer Manager en NetApp. Y por último, que no menos importante, Moisés González, que es CEO en Astein. Todas las analistas, como decía, coinciden en señalar al cloud computing como una de las tendencias que más está creciendo en el mercado, y por ejemplo Gartner sitúa para este 2012 un crecimiento de en torno al 20% en los servicios de cloud público. Esto supone que por vez primera se va a superar la barrera de los 100.000 millones de dólares en volumen de negocio, y que incluso determinados sectores del cloud computing, como por ejemplo las infraestructuras como servicio, crecen por encima del 45%. Con estos datos en la mano, vemos que el cloud computing ya no solamente es una tendencia de futuro, sino de presente, es una realidad. Mi primera pregunta para nuestros invitados es ¿cuál es el estado de madurez del cloud computing en la actualidad? Gracias, Pablo. Bueno, cojo esta primera parte. La cloud computing, hay muchas áreas de cloud computing, tanto cloud público como privado, desktops como servicio, infraestructura como servicio, aplicaciones como servicio, y depende de lo que estamos hablando de la madurez. En el mundo, pues sí, hay unos jugadores muy grandes en distintas áreas, como telcos, service providers. Fuera de España, pues estás hablando de BT, Amazon, etcétera, Rackspace, todos estos señores. Y luego tenemos el mundo también de gaming, que es muy grande en service providers para ahí. Zing y Netflix es uno de los grandes. Pero también estamos viendo cloud computing en los enterprise también, empresa, ¿no? En España tenemos ciertos telcos muy grandes, como lo puedes imaginar en España, y algunos proyectos desde nuestro lado, con nuestros productos de Citrix, estamos empezando a ver proyectos y pilotos. Y actualmente en instalación, en producción por nuestro lado, es emergente este año. Yo creo que este es el estado. Yo no sé si, José, ¿tú tienes más datos? Sí, bueno, desde el punto de vista de lo que se refiere a nuestro negocio, estamos viendo que hay una madurez, se puede decir limitada, como has comentado, en lo que es el private cloud y lo que es el hybrid cloud.
vemos un cloud público, conceptualmente hablando, si lo podemos llamar de esta forma, en los ASPs, es decir, en telcos donde están dando servicios de Internet, donde la gran mayoría de ellos están pasándose a esta tecnología. ¿Por qué? Porque el tiempo de puesta en marcha a cualquier servicio antes era, al no haber competencia, pues más o menos se podía llevar. En el momento que salió la primera cloud, evidentemente lo que veíamos es que alguien se podía conectar a un entorno con su tarjeta de crédito y en 5 o 10 minutos tenía su servidor dedicado disponible para poder empezar a desarrollar aquel servicio que querían dar en Internet, y evidentemente lo que hemos visto es una competencia importante y vemos una madurez más asociada a este sector. La parte de, como decía, la parte de cloud privado, estamos viendo que si lo comparamos a otros entornos fuera de España, no estamos teniendo la misma madurez. No sé si con eso... Buenas. Yo personalmente separaría este mundo en dos áreas, dos grandes áreas. Uno, la infraestructura de CPD, que quizá no tanto en España, como decía John, pero fuera sí tiene un nivel de penetración cada vez mayor. Y luego el otro área es la vinculación que decía esto antes, del puesto de trabajo de usuario y de aplicación. Yo creo que son dos mundos distintos. En el caso de la aplicación y el puesto de trabajo, vamos, estamos hablando de que la penetración es casi cero. En nube pública es, por lo menos en España, muy baja. El uso de enterprise de aplicaciones como pues, Amazon, o el uso de CRMs o ERPs es muy bajo, es cada vez, imagino cada vez mayor, pero por ahora es bajo. Y destacaría el uso de tecnologías para poco a poco desagregar el puesto de trabajo, el dispositivo y el medio de la aplicación. Yo creo que ahí está el punto crítico, cuando no dependa la aplicación del sistema operativo, del tipo de infraestructura o de comunicaciones. Yo creo que cada vez veremos más empresas y de menor tamaño trabajando con cloud computing. Bueno, como ya saben la mayoría de oyentes que nos están viendo, la virtualización es uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo despliegues basados en cloud computing. De hecho, hoy en día no solamente se virtualizan servidores, sino que también se virtualizan sistemas de almacenamiento, las redes. ¿Cómo estáis viendo esta adopción de la virtualización como pieza fundamental en el cloud computing? Ok, tiro yo. Bueno, también para seguir el punto, la pregunta anterior, estamos hablando a nivel del negocio, lo que está la madurez en España. Técnicamente, múltiples empresas, no hablo solo de mi casa, pero hay múltiples empresas que ya tienes tecnologías y la tecnología existe para implementar cloud services. Y hay que diferenciar entre cloud services de lo que es, por ejemplo, outsourcing. Productos cloud hace una orquestación, una capa adicional de tecnología de autosuministro para los usuarios o los clientes, que no es lo que es el mundo tradicional de outsourcing. Cuando hablamos de cloud hay que pensar de qué estamos actualmente hablando, ¿no? Para hablar de virtualización para mí es una capa abajo que permite la virtualización de almacenamiento, las redes, los servidores, CPU y memoria. Sobre esto le pones una capa de orquestación, y esto es lo que empresas como la nuestra pues están desarrollando, la hemos desarrollado y se puede implementar. Diferente de la gestión y administración tradicional en un outsourcer o un CPD de una empresa, una organización pública, ¿no? La virtualización es clave porque te da la flexibilidad para la administración optimizada, que es exactamente lo que nos hace Cloud Services, ¿no? Bueno, para mantener el ritmo me lo pasas. Sí, yo quiero puntualizar que evidentemente el tema de virtualización yo creo que es la pieza que está permitiendo desde un punto de vista tecnológico acelerar la aceptación de lo que es el concepto cloud. Volviendo a lo que había comentado Moisés, yo creo que es importante destacar que desde
separando lo que es la parte tecnológica de cómo se implementa el cloud y lo que es el concepto cloud final desde un punto de vista de negocio, es decir, cualquier servicio de IT bajo demanda de forma instantánea, es donde vemos una diferencia importante. Tecnológicamente, y volviendo al tema que has comentado de la virtualización, tecnológicamente lo que hemos visto es para nosotros una aceleración en la aceptación de este tipo de tecnología, y yo diría que prácticamente un 60% de lo que es lo que nosotros definimos como cloud va directamente ligado a lo que es la virtualización, en el mercado español especialmente. Fuera creo que es una capacidad mucho más amplia, pero el concepto de poder tener una infraestructura virtualizada, tanto desde la capa de almacenamiento como es la capa ya la infraestructura final que comentabas en lo que es las redes, el servidor y tal y cual, nos cuesta un poquito. Es decir, nosotros vemos la virtualización en el almacenamiento porque tenemos soluciones que virtualizan el almacenamiento y directamente van ligadas a estas dependencias tecnológicas que van asociadas a esta tecnología de virtualización, donde vemos en el entorno de virtualización de lo que es el data center, virtualización de lo que es el VDI, el concepto de desktop virtual, pues vemos que es un incremento importante de empresas que están ya pensando en esta tecnología. Yo estoy convencido de que contemplando la situación económica en la que estamos actualmente, veremos una aceleración importante de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el coste futuro que va a tener poder gestionar una infraestructura tradicional de puestos de trabajo va a ser muchísimo más amplia que la que podemos obtener en un puesto virtual. Yo creo que ese es el mensaje. Y también personalmente estoy muy convencido de que las empresas que no estén en esta situación ya o no estarán en los próximos 6 o 8 meses, pues directamente llevarán esa carga adicional de poder tener que seguir con los costes asociados a este tipo de infraestructura. Bueno, mi compañía se dedica el 99% de ella a implementar tecnologías de virtualización, o sea que en principio pues creemos que es un área importante de peso ahora mismo, tanto para el cloud computing como para en general el área de TI o infraestructura de TI. Sí comentar que básicamente lo que estamos viendo es que se va a convertir en un commodity del mercado. Yo creo que nadie se plantea ahora mismo poner en marcha un data center sin la virtualización, como otro área de tecnología, almacenamiento o comunicaciones, en fin. Yo creo que es un punto más que siempre se tiene en cuenta a día de hoy. Quizá lo que comentabas respecto al puesto sí que está costando más la penetración. Es cierto que Citris, que yo llevo 15 años implantando tecnología de este tipo, llevamos muchos años haciendo esto mismo. Lo que pasa es que a nivel de marketing se ha ido cambiando de nombre y la tecnología ha evolucionado. Sí es verdad que nosotros cuando vamos a vender VDI, a día de hoy el business case es muy complicado porque en cuanto a costes de infraestructura, el VDI puesto en un data center, os podéis imaginar que es decirle a día de hoy a una empresa que coja toda la infraestructura de PC que tiene y se la traiga a un data center con los costes de infraestructura de servidor, almacenamiento, por muchas bondades que tiene muchísimas en cuanto a ahorro de costes de infraestructura, de mantenimiento, de gestión, de explotación. A día de hoy la inversión a realizar en defensa de hoy de esa inversión se está haciendo bastante compleja. ¿Dónde lo estamos viendo? En banca, en procesos de fusión, son muy importantes, en temas industriales, en eléctricas, en fin, ese tipo de enterprises está viendo una presión muy alta, de hecho, en miles de usuarios ahora mismo en España trabajando ya con VDI. Pero y aparte de este problema económico, digamos, ¿vosotros estáis viendo que aquí en España hay un problema cultural de no terminar de ver los beneficios de la virtualización o simplemente es un tema de presupuestos? Voy a volver a separar. Yo te diría que en cuanto al data center, si hacemos una encuesta, el 99% de los CIOs nos van a decir que sí. De hecho, lo ven como una solución cómoda para su departamento, lo ven como una
un ahorro de costes, consolidación de infraestructura, en fin, ya conocemos todas las bondades. En cuanto a virtualización del puesto, sí es verdad que está costando algo más. Yo creo que culturalmente pues, puede ser más difícil. También es cierto que el nivel de inversión en cuanto a empresas, en España el 80%, 85% estamos hablando de pymes. Entonces, vender en una pyme nos queda otro 15, otro 20% de empresas de mayor tamaño, más de 500 usuarios, 500 personas, que yo creo que si cogemos el listado, ahora mismo entre un 80 y un 90% ya tienen implantada tecnología y, como te decías antes, si no lo tienen, están ya pensando en hacerlo. Para añadir a lo que nos ha comentado Moisés, de acuerdo muy bien contigo, ¿no? Pero hay la virtualización de servidores en el CPD, pues es un hecho. Tenemos unas empresas, VMware, Citrix, Microsoft, KVM, etcétera, Devices, que está haciendo esto día a día. Fantástico. Sobre eso podemos construir cloud services. Lo que sí es difícil es la otra parte de virtualización, como comenta Moisés, es el que se llama VD, ¿no? Virtualización del puesto, porque es costoso. Si sumas lo que es almacenamiento, procesador, servidores, licencias adicionales, pues es muy difícil de justificar esto en costes. Lo que se puede justificar es en lo que es la gestión, porque se reduce. So, esta es una área que sí es posible. Cloud services, cloud público o cloud privado, lo que sí nos ofrece habitualmente para la empresa o la organización pública es un pago por uso. Y ese es otro aspecto del mundo de cloud, que lo pago al mes. So, la inversión es cero. Es un servicio, ¿no? Que eso sí cambia las reglas de cómo vamos a hacer un despliegue de VD, como ha comentado Moses, pues lo necesitamos porque los usuarios tienen múltiples dispositivos. Hay mucho consumerismo en el mercado ahora. Tenemos tablets, por ejemplo, ¿no, Pablo? Pero queremos hacer aplicaciones Windows y desktops Windows o otros, ¿no? Y tenemos de Android, tenemos smartphones. Pues este consumerismo también empuja a los departamentos de informática a ofrecer virtualización del puesto, que, como comentamos, es complicado, es costoso. Técnicamente lo podemos hacer mañana, lo hacemos Moisés y José y yo, le ponemos manos arriba y lo hacemos, ¿vale? Claro. Pero mañana. Pero el problema es los costes. Y lo de cloud services nos abre una vía de hacer esto como un servicio. Este sí es interesante, pago por uso, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que hemos comentado. Puntualizando probablemente en lo que es el concepto que ha introducido Moisés, es que en el data center efectivamente nadie se cuestiona virtualizar, nadie se cuestiona lo que es dar un servicio cloud, pero sí lo que no nos ha llegado todavía es propiamente ese ASP que nos dé directamente el concepto de VDI. Y pongo énfasis en VDI porque, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de éxito en Japón, una empresa que se llama SoftBank. Suena como si fuera un banco, pero no es un banco, es una empresa de comunicaciones, y básicamente su negocio ha aflorado después del terrible terremoto que tuvieron hace escasamente un año y unos meses, ¿vale? Donde aquellas personas que habían sobrevivido habían perdido totalmente toda la infraestructura, no tenían otra forma de poder empezar a trabajar. Y solamente el coste para ellos, hablando de las pymes que habías introducido, Moisés, pues vemos un mercado que para ellos sí fueron capaces, primeros, porque tienen la tecnología disponible, es decir, ellos son capaces de tener 2,5 gigabits por segundo en la nube. Entonces es muy fácil para ellos, sin tener que tener una infraestructura física, montar lo que es un puesto virtual bajo demanda con los aplicativos que necesitaban y pagarlo conceptualmente un pago por uso exclusivo. No es pago por uso mensual, sino es yo accedo a estas aplicaciones durante este tiempo y estoy pagando durante este tiempo a esas aplicaciones. Es decir, es un modelo bastante complejo, bastante interesante, y se llama SoftBank. Lo hemos puesto en este mercado, especialmente en el mercado español. Ahí es donde vemos que no ha habido esta aceptación del concepto de cloud.
yo era uno de los que personalmente pensaba que íbamos a ver más tendencia a este tipo de modelo, porque propiamente las pymes, el coste que pueda tener una pyme en gestionar una infraestructura, por muy pequeña que sea, es importante. Es decir, estamos hablando que le puede salir en torno de miles de euros al año. No sé exactamente, no sé cuantificarlo exactamente, pero probablemente en múltiples de 10, de miles de euros al año, porque por toda la necesidad, más el tiempo que cuesta, ¿vale? El tiempo operacional que estábamos hablando, donde lo que nos dedicamos al mundo IT, en un entorno empresarial, una gran empresa, sí lo podemos llevar bastante bien, lo podemos cuantificar incluso, pero una pequeña empresa, es decir, ese tiempo dedicado a gestionar, a ver qué le está pasando con su servidor, por qué razón no le ha arrancado el aplicativo y la pérdida que pueda tener asociado a ese tipo de fallos, pues es incalculable. Es decir, no hay una métrica directa que podamos sacar al mercado y ver, mira, esto es lo que se está perdiendo a raíz de no estar virtualizando. Yo creo que ese es el reto que tenemos que solventar, y sigo pensando, es decir, conceptualmente lo que vemos con la crisis es que la palabra crisis realmente lo que te lleva es al cambio, ¿no? No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Y ahí es donde veo yo que los entornos VDI, tanto en el entorno empresarial como en el entorno de pymes, si alguien se lanza este tipo de mercado, darlo como un servicio, veremos un cambio importante y veremos una aceptación en el mercado. Y ese es el punto de vista que tengo yo al respecto. Y este cambio, esta evolución hacia el modelo de nube, obviamente también está afectando a los responsables de los departamentos de informática, los CIO. Lógicamente, el trabajo del día a día que tenían hasta ahora cambia radicalmente. Entonces, ¿cómo desde vuestro punto de vista, cómo está evolucionando la figura del CIO, el rol que tenía o que va a tener una vez adoptado el cloud computing, el responsable de informática? Bueno, yo tengo una visión en la cual me siento muy convencido una visión de futuro, hacia dónde vamos, ¿no? No sé si voy a acertar o no con lo que voy a comentar, pero sí la expongo directamente. Yo lo que veo es que donde el concepto de CIO, y contemplando lo que es un entorno de mercado español, realmente no ha habido no ha estado tan ligado al negocio como a lo mejor en otros entornos. Yo lo comparo a lo que es Europa o a Estados Unidos, donde el CIO ha jugado una parte importante de lo que es el negocio, donde ha vigilado mucho los intereses de negocio con ese conocimiento técnico para poder implementarlo. Yo creo que lo que veremos es una transformación del CIO tradicional, que sí habla de negocio, pero no del ejemplo que estoy dando yo, ¿vale? Mucho más allá no quiero ofender a ningún CIO ahora con lo que estoy comentando, porque hacen una buena labor, y eso se ha comentado muchas veces en muchos entornos, pero lo que sí veremos es un modelo donde ellos van a seguir siendo ese interfaz que habla el negocio con la gente de negocio y habla lo técnico con aquellas empresas que darán los servicios de la tecnología. Yo creo que para ellos creo que su gran reto es que se exponen incluso a un riesgo más amplio a la hora de contratar servicios externos, ¿no? Entonces yo creo que su nivel de poder vigilar y cuantificar a qué riesgos se exponen ellos, tanto para la parte de negocio como el propio personal, va a ser mucho más exhausto evaluando este tipo de tecnologías, pero creo que va a ser positivo. Creo que vemos algo que la figura del CIO no va a quedar a ese plano tanto tecnológico como hemos visto en los modelos que había dicho antes, donde el CIO tiene un peso importante en el negocio directamente de día a día. Y ese es mi punto de vista. Bueno, ya veremos el futuro, el tiempo me pondrá en mi sitio. Pablo, yo tengo cierta suerte, tengo 20 años trabajando aquí en el sector y he visitado mucho empresas, muchos CIOs, entonces que es una de las cosas más bonitas de mi trabajo.
El CEO tiene un trabajo difícil, tiene que, por un lado, cumplir con las necesidades del negocio, de su empresa o si es una organización pública, BIMI, lo que sea, con los recursos del departamento de informática. Ese es el juego que tiene el CEO, ¿no? Que tiene una pata a cada lado, tanto para el negocio como para la parte técnica. Servicios cloud ofrece una posibilidad de implementar, desplegar de forma rápida soluciones para su empresa. El go-to-market, el tiempo de ofrecer un servicio cloud y la cero inversión, porque la pagas por mes, la pago por uso, pues es muy atractivo. Suena muy bien, ¿no? Suena fantástico incluso. La negativa, que siempre los costos vienen por ambos lados, es la posibilidad de que pierda el control técnico de sus aplicaciones, sus instalaciones, porque ya es un outsourcing en cloud, service provider, y los conocimientos técnicos están ahí. Esta es la jugada que tiene, yo creo, un CEO que tiene esa dificultad, ¿no? Doble papel. Por el otro lado, lo comento, si me preguntas hace 5 o 10 años, pues todos los CEOs que tengo la suerte de visitar, pues es todo sobre la virtualización, etcétera, etcétera. Y ahora le tiene un interés enorme en cloud services, tanto público como privado, y otra parte de cloud que no hemos hablado, que es el cloud personal, lo que es el propio usuario, que él también tiene su pequeño nube de aplicaciones y cosas que quiere trabajar, dispositivos, como ha comentado Moses. El CEO tiene ciertos retos muy interesantes ahora en estos años, que digo yo. Y yo. Bueno, yo, continuando un poco con lo que ya hay, que yo creo que es en línea en lo que opinamos todos los que conocemos un poco el sector, básicamente los retos que se va a encontrar un CEO ahora mismo son retos que ya no van a ser puramente técnicos, aunque ahora ya no los tiene puramente técnicos. O sea, yo hablo veo una serie de barreras de entrada en el tema de cloud services para un CEO y para una compañía en cuanto a una serie de aspectos, que es lo que os voy a comentar. Uno, sin duda, es un aspecto legal, que yo creo que se comenta en general poco, pero yo sigo sin ver, veo mucha tecnología disponible, veo muy fácil poner en marcha ahora mismo un desktop services o un cloud services o, en fin, una solución bajo demanda de cualquier infraestructura, pero lo que no veo es el respaldo, la legalidad de todo esto. ¿A dónde quiero llegar? O sea, si yo tengo información en un CRM que no sé en qué CPD, de qué país del mundo, tiene una serie de ventajas, es que desagrego el riesgo de una catástrofe, pero tengo una desventaja, y es que no sé dónde está mi información. O sea, lo que no veo es dónde la Agencia de Protección de Datos va a ir a hacer una inspección a los datos, al cumplimiento de las reglas sobre los datos de carácter personal, por ejemplo, ¿vale? No veo dónde vamos a hacer una auditoría de TI en cuanto a infraestructura, no lo veo, yo tampoco lo veo. O sea, vamos a dar por hecho que el gran proveedor de cloud o el pequeño, o el local o el global va a cumplir con todas esas legalidades, pero yo no veo a día de hoy, como estoy viendo, de hecho, alguna corporación pública moviéndose a una nube pública. No lo comprendo, ¿vale? Es una crítica que yo estoy haciendo en foros, porque yo no veo por qué datos de carácter público no vamos a saber dónde están. Eso, lo primero, seguro que hay tal. En cuanto a terminar con esto, puntualizar el tema americano, que yo no sé si lo conocéis, pero existe una ley que dice que amparándose en el hecho de que un tercero puede estar agrediendo a la legalidad, no recuerdo ahora mismo el artículo de la Constitución, puede permitir la auditoría inmediata de las autoridades de cualquier dato que esté en cualquier CPD de infraestructura americana, ¿vale? Yo no comprendo cómo va a Europa a regir estos acuerdos, ¿no? Y luego, esto con respecto, que es la parte menos tecnológica, y luego con respecto al CEO, también es verdad que me gustaría diferenciar entre el CEO y el responsable de explotación, sistemas, infraestructura, que en España se mezcla bastante. O sea, si no estamos hablando de una empresa de 200, 300 o 400 usuarios que ya tiene una cierta cultura de tecnología, en realidad encontramos a responsables de sistemas y de explotación, ¿vale? El CEO como tal, el CEO que entiende de negocio, que busca soluciones orientadas al negocio, incluso está en un consejo de administración o que está en comité de dirección, yo creo que los retos que se va a encontrar es, primero, elegir un buen proveedor de cloud services, porque va a ser un partner de negocio. Segundo,
tiene que evaluar muy bien el peso de negociación y el poder que va a tener ese proveedor con respecto a la compañía. Estamos hablando de que una empresa externa va a tener todo el dato core de negocio de tu empresa. Mañana tienes un conflicto con ellos y el poder de negociación es 0 frente a 100. O sea, cortamos el servicio y a partir de aquí empezamos a hablar. Yo tampoco, no sé cómo vamos a sopesar esto, si quizá una parte híbrida, una parte privada en la que va a estar con el negocio, una parte pública con menos tal. En fin, yo veo muchos retos de este tipo, menos tecnológicos, y que no sé cómo va a afrontar un CIO a día de hoy. Si has comentado, Moisés, el lado de la privacidad de los datos, la problemática del cumplimiento de normativas, y aquí ya entra en juego lo que es la seguridad en general. Tradicionalmente, en cualquier desarrollo tecnológico y en términos generales, la seguridad siempre iba un paso por detrás, digamos. Los ciberdelincuentes, los hackers, etcétera, iban por delante hasta que las empresas se daban cuenta que tenían algún agujero de seguridad, algún problema, y lo cubrían. Está ocurriendo esto también en los modelos, ya no en los modelos de cloud privada, sino tal vez en la modalidad pública, y más teniendo en cuenta que para acceder a cualquier tipo de servicio, a cualquier tipo de aplicación, lo haces a través de Internet. ¿Cómo estáis viendo esa parte, ese lado de seguridad? Yo creo que he comentado un poco la opinión, ahora os dejo. Si es verdad que los proveedores de tecnología estamos quizá, y ahora me corregís, más centrados en proveer soluciones de cloud, menos a un ISP o a un service provider y más a una nube privada. Yo creo que el negocio principal va a estar ahí, principalmente porque si yo me encontrara, si el futuro de esto es que todo el mundo va a estar en una nube pública, muchos de nosotros no vamos a tener negocio, ¿vale? O sea, básicamente el partner de tecnología o se convierte en un partner de negocio de algún tipo, estoy hablando no fabricante de tecnología, sino un partner de tecnología como nosotros. No sé qué modelo de negocio va a encontrar. Y con respecto a la legalidad, es un tema importante. Yo no hace mucho, lo que estamos viendo ahora mismo es volver a los ISPs de correo de toda la vida.